Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Pinasco. Hoy, 27 de agosto, y siendo las 15:03, les doy la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Fertilizaciones más eficientes y rentables, a cargo del ingeniero agrónomo Santiago Turn, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, parte del proyecto también de mecanización agrícola extensiva del INTA, y en días nomás un doctor nuevo, así que contentos por él. Ahora vamos a charlar con él en un segundito nada más. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y tiempo, obviamente, que tengamos, que dispongamos. Intentaremos realizarlas a todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación en los primeros minutos. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio, por favor, de Aprecid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes de este congreso enorme de Aprecid 2020, no olviden utilizar el hashtag Congreso Aprecid y así no perderse absolutamente de nada. Como les decía, los primeros minutos va a estar Santiago, pero también nos van a acompañar en la segunda parte de la charla Daniel Brusa, que es el director de ingeniería de Metalfor, Javier Grasso, que es el gerente comercial, y José Luis Dassi, que es director de la compañía. Santiago, tú, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, hola a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación y por confiar en el equipo de trabajo acá de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y del INTA. La verdad Por favor, estamos muy contentos. La verdad es que han venido trabajando muchísimo, son un grupo de trabajo ya reconocido a nivel nacional, son serios, son trabajadores, son ecuánimes, así que para nosotros es un gusto recibirte en esta charla y ojalá que la gente, el productor y el contratista la pueda aprovechar al máximo. Santiago, el espacio es todo tuyo, gracias. Joaquín, gracias. Bueno, vuelvo a agradecer de nuevo a Metalfor por la convocatoria, también agradezco a Presid por el espacio, también mañana vamos a estar en otro espacio a las 17 horas. Y en este caso les voy a hablar un poco, un resumen de por qué las fertilizaciones que son más eficientes son más rentables. En 20-25 minutos les voy a describir algunos aspectos y más que nada con datos propios para poder entender un poco qué es una fertilización eficiente, qué es una buena calidad de aplicación y por qué es importante ser eficiente y hacia dónde tiene que ir la fertilización según nuestro equipo en los próximos años. En este esquema muy simple, lo que tratamos de demostrar es que si fuera lo que está sobre el banco, la calidad de aplicación de ese fertilizante por proyección, es que depende fundamentalmente de tres factores. Digamos, la calidad de aplicación está basada en la calidad del fertilizante, el tipo y calidad del fertilizante, la fertilizadora clave en el sistema y el operador. El peso específico que tienen estos es muy parecido. O sea que cuando alguno de ellos falla, enseguida la calidad de aplicación cae. ¿Y cómo se puede medir o cómo se puede juzgar la calidad de aplicación? Hay varias formas de poder juzgarla o de poder medirla, pero principalmente se juzga o se mide a partir de la uniformidad de distribución de dosis en el terreno. A ver, la fertilización en el sistema de producción no es solamente en el momento que se carga la máquina y se sale a trabajar. La fertilización arranca cuando se planifica el cultivo, cuando se hace un análisis de suelo, cuando se interpreta ese análisis, cuando se recomienda una dosis y en un momento determinado y de una forma determinada. Una vez que se pasan todas esas etapas, llegamos al momento de la aplicación. Y esa dosis que nosotros elegimos o que nos dijeron que tenemos que aplicarla lo más uniforme posible en el terreno. Si no, no tiene mucho sentido todo lo que hicimos previo. Y una de las formas de medirlo, justamente esa uniformidad, es a partir de algún parámetro estadístico, una medida de variabilidad como puede ser el coeficiente de variación. Puede haber otros, pero internacionalmente es el que se utiliza. El coeficiente de variación, simplemente lo que te dice o lo que nos dice, bueno, en qué porcentaje
varía la dosis aplicada en el terreno respecto al valor medio, al valor buscado. Y es considerado muy bueno a bueno los coeficientes de variación de la uniformidad de la dosis, digamos, en el terreno, que son menores al 15%. Hay mucha investigación, nosotros también tenemos información local, que hay muy poca, que el coeficiente de variación, o sea, dosis distribuidas con un menor coeficiente de variación del 15% no genera pérdidas en los rendimientos. Ahora bien, cuando empezamos a tener pérdida de calidad de aplicación, o sea, significa un coeficiente de variación más alto, hablemos de 15 a 25, todavía se dice que es aceptable. Nosotros tenemos algunas dudas, porque según datos propios que ahora vamos a ver, hay algunos niveles de pérdida de rendimiento, pero lo que no es aceptable son los coeficientes de variación por encima de 25. Las pérdidas son muy grandes y se puede comprometer, aunque no lo crean, se puede comprometer la rentabilidad del sistema si nosotros no somos eficientes al momento de elegir una máquina, de calibrar una máquina, de capacitar un operario. Esto simplemente es para ponerlo en contexto con los datos nuestros, ¿sí? Todo es discutible. Estos son 150 máquinas que hemos evaluado en los últimos 3 años, con urea entre 100 y 200 kilos, con urea una de muy buena calidad, en general estaban en el 80% mayor a 2,5 milímetros, y hicimos un mapa o una línea, una flecha creciente de coeficiente de variación, y dividimos menores a 15, entre 15 y 25, y entre 15 y 35, y bueno, y más allá. Lo que hicimos acá es un análisis de desempeño por marca y por modelo de la fertilizadora. Y lo que observamos, y lo que ponemos acá, son a partir de datos nuestros la mejor configuración que pudimos lograr. Y lo importante de ver es que hay una gran cantidad de máquinas que logran con un buen fertilizante y un operario capacitado niveles de variación muy buenos, por debajo del 15%. Obviamente que las empresas como las que están aquí a la izquierda son las que tienen más desarrollo en el mundo en fertilización, con más de 60 años de fertilización, están en estos niveles de variación y se mantienen hace un tiempo. Pero lo más interesante es que la industria nacional está alcanzando estos niveles en la actualidad. No son muchas las máquinas, los modelos de las marcas que lo están alcanzando. Sin embargo, se está logrando y se está trabajando para seguir mejorando. Y después vamos a hablar por qué es importante eso. Después tenemos algunas máquinas, también nacionales e internacionales, que están en el mercado, que tienen unos niveles aceptables, que según nuestras mediciones, y vamos trabajando continuamente, sobre todo con las empresas nacionales que voy a marcar ahora, que vamos trabajando para que se mejore, para que la mayor cantidad de máquinas posibles estén por debajo del 15%. Pero lo interesante de esto que remarco acá es que el 80% de las máquinas nacionales están con coeficiente de variación aceptable. O digamos que podemos asegurarnos una buena calidad de aplicación por proyección, ya sea por disco o por platos o de manera neumática. En los próximos meses se van a ir sumando nuevos modelos de las marcas nacionales más importantes. Pero bueno, las que están más alejadas de lo óptimo, están trabajando y estamos trabajando para poder acercarnos a la mejoría. Si en los próximos 5 o 6 años todas estas marcas que están acá no se van a menor del 15%, va a ser muy difícil poder asegurar la calidad de aplicación. Digamos, me parece que tiene que ir hacia eso, hacia mejorar la calidad, mejorar las máquinas, y creo que hay un par de empresas que lo están haciendo muy bien. Esto es un relevamiento que hicimos también en el último tiempo. Estos son aproximadamente 90 máquinas, que la mayoría tienen relativamente buena distribución cuando están calibradas, pero lo que encontramos es que en el 80% de los casos teníamos estos coeficientes de variación, 38, 45, 47, y la verdad que nos preocupó bastante, pero después de ajustar, de ver que se pueden ajustar, como se ve en este gráfico acá, esta caja que ven acá, son los datos de coeficiente de variación de todas las máquinas que medimos. Fíjense que había máquinas sin regular con solapamiento entre 25 y 80% de variación. Pero cuando esas máquinas las regulamos y hicieron los ajustes necesarios y demás,
se logró disminuir muchísimo la variabilidad. ¿Eso qué significa? Que primero se bajó el promedio de coeficiente de variación cuando se regula y que las máquinas se mantuvieron más parejas. Eso es muy importante y hace necesario medir. Yo insisto, el equipo insiste en medir y estamos continuamente buscando alternativas de medición rápida para tener una idea de dónde estamos parados, porque es una caja negra, nosotros no vemos lo que estamos tirando para atrás. Bien, ¿qué efecto tiene la calidad de aplicación en el rendimiento de los cultivos? Y esto es un trabajo que hicimos, son 2 tesis de grado, que probamos una máquina de proyección neumática y una de doble disco, las dos reguladas, de fábrica, bien reguladas, y una doble disco mal regulada. Independientemente del tipo de máquina, a mí lo que me interesa es que miren el coeficiente de variación, 22% para las primeras dos y 45%, y lo que observamos en este gráfico, que es rendimiento, tanto la neumática como la doble disco regulada, tuvo niveles más altos que la doble disco no regulada. Acá hay un error en una letra, pero no importa. Lo que quiero que miren esto, que la doble disco no regulada, o sea, una mala distribución de fertilizante en el terreno, en este caso se aplicaron 80 kilos de urea por hectárea, en maíz, una dosis baja para que justamente se vea, no tuvo diferencia con el testigo, sin nitrógeno. Digamos que lo que aplicamos nosotros, si lo aplicamos mal, la eficiencia es muy baja. Y es como tirar dólares sin ningún sentido, con lo que vale el fertilizante, que está entre 380 y 400 dólares por tonelada. Y cuando en ese momento lo llevamos a número, lo que veíamos, bueno, una buena distribución aceptable, porque estamos en 22%, nos asegura, respecto a una distribución mala, nos asegura 200 dólares en este caso, 200 dólares de ingreso neto solo por regular la máquina, solo por tomarse media hora, 40 minutos, solo por contratar una máquina de alta calidad, por utilizar un fertilizante de buena calidad y por tener un operario capacitado. El impacto que tiene la fertilización es increíble y es una de las labores que mayor impacto tiene en la rentabilidad del sistema. Y cada vez más se están usando más dosis, más altas y en diferentes momentos, y si no empezamos a ser eficientes, no vamos a poder alcanzar la rentabilidad buscada. En trigo también lo hicimos, lo probamos el año pasado y este año ya estamos con los ensayos fertilizados, ya está en la repetición del mismo ensayo, perdón. Rendimiento en trigo, 250 kg de urea, 3 niveles de variación, 15%, 23% y 54% de variación. ¿Qué es lo que observamos? Y un testigo, lo que observamos que en trigo, en esta zona, en la zona de Balcarce, casi 1.800 kilos de diferencia entre una máquina regulada y una no. Pero lo que más nos llamó la atención es que una máquina con un coeficiente de variación aceptable tuvo casi 1.000 kilos de diferencia respecto a una que estuvo cercana a los 15%. Digamos que si bien puede estar afectado por el año, por la dosis y varias cosas, por eso lo estamos repitiendo, esto da lugar a que el ingreso neto sea muy diferente. Digamos que una mala distribución de la dosis nos puede generar pérdidas enormes. Fíjense el aumento, esto está en el aumento del testigo a la mejor distribución. Estamos en los 200 dólares más o menos que habíamos hablado, 250 dólares o más. Es un montón de dinero que estamos dejando de ganar por no ajustar las máquinas, por no usar máquinas eficientes. Bien, pero ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos factores que afectan a la calidad y por qué hay pérdidas de rendimiento. Vamos a hablar un poco del fertilizante, rapidito. Una de las formas de evaluar la calidad del fertilizante es a partir de la distribución por tamaño de partículas. Digamos que no podemos considerar o regular la máquina para todos los fertilizantes iguales. Tenemos fosfato monoamónico que tiene esta distribución, fíjense acá abajo está en el eje de la SX están los números del tamaño de partícula, urea más o menos con esto, y esto es sulfato de amonio, son datos propios de un proveedor de acá de Balcarce, y vemos que son todas diferentes. Y si vemos, por ejemplo, con el granulómetro de campo que tenemos nosotros, dos fuentes nitrogenadas, las dos fuentes nitrogenadas más utilizadas, como nitrodoble de Yara y una urea, tienen granulometrías diferentes, y eso significa que no podemos usar la máquina con la misma regulación, tenemos que ajustar para ser lo más eficiente posible, pero el ajuste no es engorroso, es simple, es simple.
Y además podemos tener variabilidad entre las mismas partidas de fertilizante. Estas son fotos nuestras, que miren esta urea acá a la derecha, la del centro, la de la izquierda. Son todas distribuciones diferentes. Y algo que tiene mucho impacto en la distribución de ese tamaño de fertilizante es el transporte. Cuanto más transporte tenga, sea por sinfines o por lo que sea, mayor va a ser el impacto que se va a generar y la pérdida o la distribución va a estar más desparramada por todas las tamices que ven acá, cuando lo ideal sería que el 80 o 90% esté en un solo tamiz. Miren esto lo saqué hace unos días. Tomamos una muestra de la tolva y una muestra del carro tolva y una muestra en la fertilizadora. Lo único que pasó fue el sinfín. Digamos, teníamos un 20% de partículas mayores a 4 milímetros y pasamos de ese 20 a un 5% y fíjense cómo se corrió hacia la derecha, solamente por pasar un sinfín. Digamos que tenemos que ser muy conscientes de que si no ajustamos bien y si no hacemos una trazabilidad de nuestro producto desde que sale del puerto hasta que llega al campo, que es bastante difícil porque hay mucho intermediario, va a ser muy difícil que podamos asegurar la calidad de aplicación. También es importante la dureza y la densidad. La densidad de fertilizante es necesario saberla en todos los casos y la tecnología hace que cada vez más necesitamos medir. Porque no es lo mismo una urea que pesa 700 kilos por una densidad de 700 kilos por metro cúbico contra un fosfato monoamónico que tiene en promedio 1000, ¿sí? Un 30% más pesado. Y además también tenemos variabilidades entre las mismas partidas de urea. Digamos que si no medimos, estamos ciegos. Siempre hay que medir no solamente la uniformidad de distribución de la máquina, sino con qué fertilizante estamos trabajando. Y otra cosa importante que no se tiene en cuenta hoy en los parámetros de calibración de las máquinas más modernas es la dureza, pero del fertilizante, que se puede medir con un durómetro o se puede medir de forma subjetiva en el campo, como se muestra en este esquema, que también lo hicimos nosotros. La dureza va a definir las revoluciones máximas que puede girar un plato, ¿sí? O la velocidad máxima que puede llegar el fertilizante con una corriente de aire al difusor neumático sin que se parta. Cuando se parte el fertilizante, como se ve acá arriba o acá, lo que pasa es que pierde esfericidad, pierde capacidad de proyección y la distribución no la vamos a poder acomodar. Y es un trabajo muy importante justamente buscar o configurar máquinas para que el partido sea el menor posible. Pero bueno, a mí me gusta mostrar cuando las cosas se hacen bien, no mostrar las cosas malas, siempre las tengo que mostrar, pero prefiero siempre adelantarme y mostrar las cosas que se hacen bien. Voy a mostrar algunos casos, ejemplos de cuando tenemos un fertilizante con luz verde, fertilizadora de muy buena calidad y un operador capacitado. En este caso les muestro una distribución de una máquina Amazonia europea, que está aquí en Balcarce, 40 metros de ancho de labor con 10% de variación, son empresas líderes en el mundo, con automatización completa de todos los parámetros de configuración, y mucho desarrollo que logran estos desempeños, que están por debajo del 15%, con anchos de labor muy interesantes, ¿sí? Esto es una máquina europea también, francesa, con alguna adaptación argentina, pero 34 metros de ancho de labor, con también coeficiente de variación por debajo del 15%, esta es marca Sulky. La verdad que muy buena distribución también en el ancho de trabajo. Todas las mediciones son a campo, digamos, con todas las variables que puede haber en el campo, no son mediciones en banco de pruebas. Algo que les quería mostrar y que justamente cuando la gente de Metalfor nos llamó para poder dar esta charla, les dije, bueno, vamos a probar las máquinas, porque sin datos no podemos hablar. Entonces nos mandaron 2 máquinas y las probamos, evaluamos más de 1.200 bandejas con la Cátedra de Mecanización Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, un trabajo conjunto que estamos haciendo, y lo que obtuvimos fueron resultados muy buenos, y la verdad que son alentadores para nosotros que siempre favorecemos y queremos que la industria nacional crezca. Encontramos, por ejemplo, 30 metros de ancho de labor con esta fertilizadora con 200 kilos y un coeficiente de variación cercano al 14%, por debajo del 15%. Muy interesante, cuando ajustábamos el ancho de labor a 28 metros, bajaba aún más el coeficiente de variación. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene si vos me decís que por debajo de 15 ya está, no tenés pérdida de rendimiento? Porque justamente cuanto más bajo sea el coeficiente de variación, tenemos
más respaldo por si falla algo, por si falla el operador o por si falla el fertilizante, ¿sí? En este caso era un fertilizante de muy buena calidad. Y algo que también probamos y que va en línea de lo que decía recién del partido de fertilizantes, es una máquina que está desarrollando también Metacore, que es similar, con los mismos discos y todo, pero tiene una entrada tangencial al plato. Digamos que la entrada del fertilizante es un poco más lenta que la caída vertical que tiene generalmente todas las máquinas. Eso hace que y en el mismo sentido de giro. Entonces la aleta, cuando lo toma el fertilizante, le genera un impacto bastante bajo y además cae en una zona del plato donde la velocidad tangencial es baja, porque está cercana al centro, digamos que el diámetro es muy cortito. Entonces podemos trabajar a mayor revoluciones sin generar partido de fertilizante. Cuando aumentamos las revoluciones, si bien no es lineal, los anchos de labor se pueden mejorar. Por ejemplo, entonces lo que obtuvimos en las primeras pruebas, esto es un equipo que está en desarrollo, obtuvimos 32 metros de ancho de labor con un poquito menos de 13% de coeficiente de variación. Digamos que promete, y la verdad que nos sorprendió a todos cuando estuvimos haciendo estas mediciones de lo bien que funciona el equipo. Si bien hay que hacerle varias cosas de desarrollo, va muy bien encaminado. También hemos evaluado máquinas neumáticas como la Altina, que ustedes la conocen todos, con 30 metros de ancho de labor y también con coeficiente de variación por debajo del 15%. También hemos evaluado otras máquinas nacionales, como por ejemplo en este caso 29 metros de ancho de labor con también menos del 15%. Digamos que estamos encaminados, la verdad que el nuestro nacional está muy bien en este sentido, está trabajando fuerte. Pero ¿qué pasa? Cuando la calidad del fertilizante disminuye? Es una luz roja. ¿Qué pasa? La calidad se nos cae. Y vamos a ver, y esto es así, lo tenemos medido en un montón de máquinas. Máquina de última generación francesa, con una mezcla física de urea y azufre. ¿Qué pasó? Las columnas completas son el fertilizante, corresponden a la mezcla de fertilizante. El coeficiente de variación de la mezcla, 19%, aceptable, pero cuando analizamos cada componente de la mezcla vimos que el azufre tuvo una distribución, un coeficiente de variación de 32, que no es aceptable, no está bueno que eso pase. Y eso puede estar dado por segregación dentro de la tolva y también segregación balística, que es algo que ocurre cuando hay una mezcla que no es compatible, que tienen SGN muy diferentes. Y lo mismo pasa, en ese mismo momento también probamos esta otra máquina neumática, lo mismo pasa con un resultado similar. Digamos que la segregación en la tolva, la segregación balística ocurre en cualquiera de los equipos. En un sistema de platos, por el principio de funcionamiento, la segregación es un poco mayor que en un sistema de proyección por aire, pero está igual. O sea que esto es un caso, o son casos donde la calidad de fertilizante afecta fuertemente a la calidad de aplicación, aún con equipos de alta tecnología. Este es otro caso, fíjense, con una mezcla física que era compatible, pero bueno, el coeficiente de variación estaba, si bien el ancho de labor era bueno, el coeficiente de variación estaba al límite, con la mejor regulación que pudimos hacerle. Este es otro caso de una mezcla física con partículas muy pesadas, muy grandes, que se nos iban a las puntas de las proyecciones y no hubo forma de poder acomodar esta distribución. Lamentablemente no se pudo. En ese caso lo que hay que hacer es tratar de mejorar el fertilizante. Miren este caso, esto una máquina neumática con un fertilizante pésimo, con mucho polvillo. ¿Qué pasó? Segregación balística de todo, franjeos, acá se ven en la foto, pérdida de rendimiento. ¿Por qué? Porque la calidad de la máquina se ve muy afectada por la calidad del fertilizante. Pero ¿qué pasa en el caso de que el operador falla? ¿Sí? Que es algo más fácil que podemos controlar. Pasan estas cosas, una máquina bien regulada, pero que el ancho de labor elegido, que simplemente era poner en el banderillero satelital el ancho de labor que habían medido, no lo hicieron, y lo que pasó es que en la zona de solapamiento hay menos cantidad de fertilizante porque justamente el ancho de labor fue mayor al que realmente tiraba la máquina. O puede ser que entraron con una máquina de platos a un maíz muy alto y no ajustaron ancho de labor, y a su vez, esta es la distribución pasando por las puntas, la máquina no tenía una buena distribución, digamos, doble problema. También puede ser que se ejerzan que aparezcan estos problemas. Fíjense, con un maíz, con este franjeo que se vea el maíz, es realmente
muy importante. Nosotros con 40% de variación no hemos visto franjeos en maíz de esa manera. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando falla la fertilizadora? Que es lo menos común, aunque no lo crean, es lo menos común, pero pasa. No voy a poner marcas ni nada, simplemente voy a poner casos. En este caso, un lote franjeado, todas las fotos son nuestras, que cuando fuimos a medir la máquina y quisimos acomodarla, nos encontramos con esto, con 70% de coeficiente de variación, sin capacidad, sin poder regular la máquina. Entonces, en este caso, o hay que cambiar la máquina o hay que decirle al proveedor, al que la fabrica, que la mejore. En este caso, también fíjense lo que la distribución, esto es pasando por el medio, estos picos que ustedes ven acá son pasando por el medio de la línea de bandejas, un coeficiente de variación cercano al 80%. ¿Por qué? Porque se caía el fertilizante de los platos. Estos sistemas son los que terminan afectando a un producto en general. Digamos que esto hay que tratar de evitarlo, y hay que medirlo, y hay que tratar de mejorarlo, o asesorarse bien al momento de comprar una máquina. Bien, algunas conclusiones para no irme demasiado con el tiempo, tengo un montón de cosas para mostrarles, pero algunas conclusiones que son nuestras, que creemos nosotros, y algunas proyecciones que hemos realizado, que la fertilización por proyección está en creciente aumento, no solo en cantidad de superficie, sino en dosis. Y hay que preparar las máquinas para poder tirar dosis altas, ¿sí? Hay algunas máquinas que están más preparadas que otras. Y además, para poder asegurar la calidad de aplicación en un uso cada vez más creciente del fertilizante, es necesario claramente una mayor inversión en investigación y desarrollo en la industria nacional. Lo que les mostré hoy, hay 4 empresas nacionales que están con muy buena calidad de aplicación. Muy buena calidad de aplicación. Pero es necesario ir más allá, es necesario la automatización, es necesario poder variar dosis y poder variar distribución en tiempo real, cosa que ya existe en algunas partes. Lo tenemos que hacer, en los próximos 5 años eso tiene que ya estar en desarrollo nacional. Y además tenemos que poder tener un control de la proyección de ese fertilizante. Y de esa manera, el horizonte es muy, muy, muy positivo. También es sumamente importante, que va de la mano con la mayor inversión, es que haya un mayor reconocimiento al sector contratista. La mayor superficie fertilizada la hacen los contratistas, y si no se hace, no se le paga una tarifa diferencial, el contratista no va a poder invertir lo que vale una máquina con alta tecnología. Entonces siempre nos vamos a quedar ahí, trunco. Entonces hay que reconocérselo, y eso es un trabajo muy importante. También hay que seguir informando sobre las metodologías de medición a campo. Eso es sumamente necesario, es cada día más necesario. A las máquinas más modernas no se puede salir a trabajar si no se hace la calibración inicial. Digamos que si bien el automatismo ayuda a que nosotros no tengamos que andar tocando las cosas de la máquina, tenemos que medirlas, si no la medimos no funciona. Y algo clave en todo esto es hay que tener mayor capacitación en todos los actores involucrados en el proceso, no solamente el operario, sino el que toma la decisión en comprar el fertilizante, en buscar un buen proveedor de fertilizante, el que contrata una máquina con alta calidad de aplicación, digamos, y justamente al ingeniero que tiene que ir y hacer, o la ingeniera que tiene que ir y hacer la medición a campo. Y algo que es sumamente importante, que si no vamos a estar también complicado, es que hay que generar un sistema eficiente de trazabilidad de calidad de fertilizante. No sabemos qué pasa desde que sale el fertilizante del puerto hasta que llega al campo, no sabemos qué pasa en una caja negra. Es difícil tener control, pero hemos visto, son tantos los pasos que desde que sale el puerto va un proveedor, del proveedor va a otro, a un carro, a un camión, de un camión va a un carro, del carro va a la fertilizadora. Son tantos los pasos que la calidad del fertilizante va empeorando paso a paso, y además tenemos variabilidad entre partidas, y eso genera, lo que les mostré hoy, genera que aún con las máquinas más modernas del mercado, y con mayor control de todas las variables, no tenemos una calidad de aplicación eficiente. Bueno, simplemente les quiero agradecer, y siempre digo que nunca se deje de medir. Ahí estoy, que ayer me llegaron de Alemania las nuevas alfombras para medir distribución. Vamos a probarlas, vamos a evaluarlas, y creo que lo que estamos buscando, nuestro objetivo es generar métodos fáciles de medición. Cuando la gente empieza a medir y se empieza a dar cuenta
cómo está trabajando, va a buscar tecnologías, va a ir buscando a las empresas que generan las mejores máquinas, al mejor fertilizante y capacitando a sus operarios. Así que bueno, les agradezco el tiempo, me pasé unos minutos, pero creo que estuve ahí cerquita de lo que habíamos hablado. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, la verdad que la presentación es buenísima, tiene un montón de conocimiento, de información, tiene muchísimo laburo a campo que es carísimo a la hora de lo que uno se compromete. Seguramente debe llevar alguna inversión también, pero la última frase me parece algo que hay que sujetar muy fuerte, que es, y yo le agrego una cosita, que aquello que no es mensurable, aquello que no es medible, es difícil de mejorar, con lo cual adhiero fuertemente a que miramos todo lo que podemos, todo lo que podamos y de esa manera vamos a ir mejorando. Voy a saludar a las tres personas que nos acompañan. Javier Grasso, gerente comercial de Metalfor. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo andan ustedes? Saludos para todos, muy bien por acá. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. José Luis Daci, director de Metalfor. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Santiago, muy buena la presentación. Y bueno, Gracias. Lo dejo para el final porque lo voy a sacar calzado de la manga, como se dice en el campo, a Daniel Brusa, que es el director de ingeniería. Tenemos muchísimas preguntas, les cuento, así que vamos a hacer rápido mis preguntas y ustedes dediquen el tiempo que quieran a sus respuestas, que es lo más importante. Daniel, ahí Santiago mencionó al pasar algo de lo tangencial. Contá un poco, porque creo que sos de las pocas personas en Argentina que puede hablar sobre el tema. ¿En qué están trabajando? ¿De qué se trata el sistema tangencial? Hola Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, la verdad felicitar a Santiago también por las pruebas que nos pudo realizar. El sistema tangencial es un sistema que se ideó en Metalfor, en la ingeniería de Metalfor, el equipo de trabajo puntualmente, no yo, por supuesto, pero que trabajamos todos en conjunto. Y se viene trabajando hace prácticamente 1 año y medio en esto, desde lo conceptual al prototipo, hasta que finalmente hace unos días atrás terminamos ensayando la máquina a campo a modo prototipo y bueno, nos llevamos una sorpresa muy grande. El concepto de esto nace del mismo banquito que mostraba Santiago, ¿no es cierto?, donde hay 3 patas muy importantes en la calidad de aplicación final y tiene que ver con el fertilizante, el operador y la máquina. Lo que nosotros podemos hacer es cuidar al máximo el fertilizante con la máquina. Y eso es un poco lo que hace esta fertilizadora con entrada tangencial. Lo que cuida al máximo es que el fertilizante que tiene arriba la máquina, ya que pasó por todas las etapas anteriores, minimice cualquier maltrato que tenga con el fertilizante. Yo lo digo así un poco en términos teóricos, pero la realidad es que la física hace que cuando uno pone el fertilizante en el punto adecuado y de la manera adecuada, no lo lastime y finalmente uno pueda predecir dónde va a caer ese fertilizante en el piso. Entonces, como decía antes, nos llevamos una muy grata sorpresa porque una máquina que está en pleno desarrollo, ya que tenemos 2 construidas, está en prototipo, prueba, ajustes diarios, tuvo el mejor resultado de todas las máquinas que estamos viendo que funcionan a diario en Argentina. Y en un ancho de labor muy interesante, ¿no? 32 metros, por debajo de un 13%, mejor que lo que veníamos haciendo. O sea, en esto prefiero no medir a la competencia, nos medimos a nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo y mejorar, como decía antes Santiago, nos estamos midiendo y mejorar nosotros mismos para ofrecer una mejor calidad de fertilización. Así que bueno, la entrada tangencial es una novedad, diría, a nivel mundial. Es un concepto físico que se implementó desde una idea de una lamparita que se prendió a uno de los chicos que trabaja a diario acá, y lo acompañamos con todas las cosas que tiene, ¿no es cierto?, los nuevos desarrollos, las ideas locas. Lo acompañamos y se construyó la máquina y en las pruebas nos dio mucha satisfacción que bueno, tenga mejores resultados que de lo que venimos haciendo a diario incluso. Así que la verdad que creo que vamos por muy buen camino y estamos apostando a eso, a la entrada tangencial, porque vemos que tiene muchísimo potencial. Vamos a llegar bien lejos con eso. Bueno, me alegro, Daniel. Vamos con 2 al hilo para Santiago. Santiago, la primera es ¿por qué crees que emparejó tanto la industria nacional a las multinacionales? Se vio uno que puede leer o que tiene un poquito más de oficio entre líneas que claramente Argentina, no solo por los resultados que vos mostrás, sino porque uno puede ver un poco y recorrer la industria, Argentina puede competirle palo y palo a cualquier empresa multinacional. Y la pregunta que hace esta persona es, ¿qué pasó
que han subido las nacionales, han bajado las multinacionales, y la otra, que te la hago al hilo para después no interrumpirte, es cómo funcionan las alfombras de medición. Bien, las internacionales no bajaron, se mantuvieron hace rato que ya se vienen manteniendo en esos niveles. Lo que sí hubo, creo que hubo una fuerte demanda, eso me lo pueden decir ustedes desde la empresa, del productor de máquinas de mejor calidad de aplicación, ¿sí? Porque las macanas que se han visto, como las que he mostrado hoy, fueron muy grandes y con los datos que se han generado en los últimos tiempos, la pérdida de rentabilidad y los niveles y el costo que tiene el fertilizante, no se puede dejar al azar, no es tirar fertilizante, hay que aplicarlo y aplicarlo eficientemente. Entonces yo creo que la industria nacional, con toda su capacidad y con todas sus limitaciones igual, ¿sí? Porque las conozco, ha logrado, como les mostré hoy, estar a la misma altura que la industria internacional, que si bien le falta todavía más desarrollo, como les mencionaba, estamos en un camino que yo creo que tiene un balance espectacular, porque primero lográs una buena calidad de aplicación y a un costo que no es muy alto. Digamos, si bien las fertilizadoras han aumentado sus costos en los últimos tiempos, el costo no es algo que alguien no lo pueda comparar. Digamos que si el retorno de la inversión, si la fertilización es buena, es rápido y se puede ir actualizando continuamente. Entonces yo creo que viene por ahí. Primero, porque se ha tomado conciencia de una mejor fertilización y porque el coste de fertilizante es muy alto y porque se está aplicando cada vez más, y eso ayudó a que todas las empresas también mejoren sus máquinas. Claro. Y después lo de las alfombras. Mira, las alfombras las probamos hace un mes aproximadamente, también con la gente de La Plata, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Hicimos una comparativa utilizando la alfombra y utilizando las bandejas que usualmente utilizamos, valga la redundancia, y la que ellos también tienen, de Amazones, y logramos, lo que observamos es que con una sola pasada, por ejemplo, una medición rápida, las alfombras han tenido bastante buen comportamiento. El problema que tienen los sistemas de medición es que si no se hacen al menos 2 pasadas o no se aplica 400, 500 kilos por hectárea, digamos, simulando eso, el error es bastante grande. Entonces, lo que observamos con esa alfombra, que lo que es una alfombra que son esterillas que capturan el fertilizante cuando cae y no lo dejan salir de ahí. La verdad que ha tenido buenos resultados. Cuando se aumentaba el número de pasadas, todos los métodos de medición andaban bien. Pero ¿cómo funciona? Esa alfombra lo que tiene es un color determinado que justamente tiene mucho trabajo atrás. Ese color que es tipo un violeta, contrasta muy bien con la mayoría de los fertilizantes. Entonces, con una aplicación que tiene la empresa, uno le saca una foto a la alfombra y le hace como si fuera un método de medición de cobertura de suelo, digamos. Entonces mide el fertilizante. Vos le tenés que cargar la densidad que tiene ese fertilizante y te calcula un número, te tira un número que todavía no sé qué es, y ese número vos lo cargas en la máquina, lo que te tira, tenés que usar el método que dicen ellos, o si no podés usarlo con un método tradicional, cargas en la máquina y la máquina se autorregula según eso. Pero las alfombras, la verdad es que te facilita mucho, nosotros nos ha facilitado mucho porque te olvidas de pesar, lo único que tenés que hacer es llevar las alfombras y un celular y tener un poco de conocimiento de la máquina y realmente acelera el tiempo, y que es lo que buscamos nosotros, métodos rápidos, fáciles y adaptativos. Y la inversión del tiempo que sea, ser lo más eficiente posible, digamos. Sí. Y destacar que hay muchas operaciones, como esto de la alfombra que decías vos, que cuando llegás a la utilización ya tiene un montón de trabajo atrás para poder facilitarte a vos las mediciones, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que son muy pocas las empresas que te venden las máquinas y te dan un kit de bandejas para medición. Pero no solo eso, sino que es muy poca la gente que lo usa, no lo usan. Cuando vos vas a ver una máquina y vas a regular, te llaman para regular una máquina, cosa que nosotros queremos enseñar a que la gente lo regule, no ir nosotros, nos encontramos que las bandejas están tiradas en el galpón, ni siquiera las han usado nunca. Entonces, bueno, si también no les resulta cómodo, bueno, busquemos algo más cómodo para medir, pero hay que medir. Si no lo medimos, no sabemos, es una caja negra lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Absolutamente. Lo vemos 2 meses después. Sí, absolutamente. Javier, y esto un poco lo que charlábamos, ¿cómo, y los resultados esto que mencionaba Santiago, y un poco lo que charlaba de la innovación y la tecnología que lo mencionaba Daniel, ¿cómo se posiciona comercialmente con estos resultados Metalfor, Javier? Mira, en función de lo que decía Santiago recién, creo que el productor está cada vez más eficiente,
cada vez con esa necesidad de ser eficiente, cada vez con la necesidad de ser más rentable y más sustentable en su explotación agropecuaria. Y la verdad que nos encontramos día a día con este tipo de productores que nos exigen a nosotros, las empresas, generar esa seguridad desde el punto de vista de la aplicación. Como decía Santiago, digo, para nosotros la aplicación es una palabra que la conocemos desde hace muchos años, porque en definitiva nuestras pulverizadoras aplican también, y la calidad de aplicación tiene mucho que ver también en eso. Y digo, siguiendo con este tema, el productor busca eso, y creo que desde Metalfor haber logrado hoy ya tener en el mercado una máquina que está trabajando dentro de los mejores estándares mundiales de distribución, sinceramente para nosotros de la parte comercial, obviamente estas cosas generan un beneficio, un valor agregado para cuando uno charla con el productor, pero además no nos dejas de exigir a nosotros, bueno, a la parte de ingeniería también, a continuar y a mejorar todos estos procesos y estos proyectos. Sí, claramente. José Luis, y un poco resumiendo mucha de la información que tiene que ver con lo comercial también, ¿no? ¿Hay crecimiento de la industria nacional posible sin crédito diferenciado frente a lo importado? Y otra cosa que surge también como duda es ¿por qué Metalfor se ha volcado tan fuerte a la fertilización? A ver, Joaquín, vamos por parte. La primera parte de la pregunta, sinceramente, es difícil para nosotros porque, como Santiago decía en su presentación, la inversión que hay que hacer en investigación y desarrollo para poder lograr este tipo de productos, sin dudas que es de mucho esfuerzo para una empresa de industria nacional. Esto genera no solamente trabajo de manera directa para después generar o para después fabricar una máquina, sino que también genera mucho conocimiento en el paso previo. Nosotros hace más de 1 año y medio, como decía Daniel, que venimos en el desarrollo constante de esta maquinaria. Creo que la orientación del crédito hacia la mano de obra argentina a sostener en los niveles de empleo es fundamental. Entonces, cuando las entidades bancarias deciden a dónde destinar este tipo de líneas con algún tipo de subsidio de gobierno, con alguna tasa especial, creo que debería estar muy fuertemente apuntada a la industria nacional. Pero no solamente eso, sino que también debería estar apuntada a este tipo de bienes que lo que hacen es generar un valor agregado. ¿Por qué Metalfor piensa hoy más que nunca en fertilización? Nosotros sabemos que, como todos los que participan en este congreso, el productor argentino es extremadamente eficiente. Creo que la gente que está hoy en el congreso de APRESID lo demuestra a diario. Y esa eficiencia no se logra solamente teniendo una buena genética, sino que es una combinación de cosas. Nosotros estamos con la industria de la metalmecánica del sector destinados y tratando de acoplarnos a este nuevo esquema para acompañar a ese productor que cada día sea más eficiente. Necesitamos que nuestras máquinas, y Metalfor está en ese sentido, recuperen el nutriente que le comemos a nuestro suelo permanentemente. Creo que el productor cada vez está entendiendo más esto, cada vez está aplicando más cantidad de fertilizantes, y la correcta aplicación, como decían antes, con respecto a este tipo de maquinarias es fundamental. Daniel, ahora ya cerramos porque nos apuran desde la organización. La verdad que APRESID tiene cientos de charlas y es realmente extraordinario por eso, solamente por ese inicio de llevarle mucho contenido a la audiencia. Daniel, brevemente, ¿en qué está trabajando tanto en pulverización y fertilización? ¿En qué novedades? ¿Qué están trabajando más allá de lo tangencial, que realmente es algo innovador a nivel mundial? Y después, si les parece, cierro con una pequeña reflexión con Santiago. Sí, bueno, en realidad en lo que es pulverización estamos trabajando en varias cosas. Principalmente, voy a ir un pasito anterior en realidad. El foco, digamos, de las máquinas en general lo tenemos en mejorar la calidad agronómica de aplicación, que es lo que literalmente hacen las máquinas, y mantener máquinas confiables. Ese es el foco que estamos teniendo. Entonces, en lo que estamos haciendo en pulverización es mejorando la calidad de aplicación mediante sistemas PWM, tanto en las bombas de pulverizar como en las boquillas. O sea, tenemos tecnologías disponibles mediante sistemas PWM, que es un sistema electrónico de control, con pulsos y, bueno, todo un sistema complejo,
para que la aplicación sea la correcta en cualquier punto del campo que uno esté trabajando, con compensación en curvas, con distintas compensaciones en las distintas velocidades de trabajo. Eso principalmente en lo que es pulverización. También estamos trabajando en nuevas tecnologías en general para cualquier máquina, con telemetrías, con comunicación, con la nube, digamos, para que uno pueda tener ajustes o controles o seguimiento de la máquina y de la aplicación que se está haciendo en todo momento. Y finalmente, en lo que es fertilización puntualmente, estamos apostando muy fuerte a esta nueva tecnología, que es la de entrada tangencial, manteniendo la sencillez de la máquina. Lo que pretendemos es que la máquina argentina, y un poco lo decía Santiago, sean máquinas accesibles, pero de muy buena calidad agronómica. Entonces, estamos apuntando a máquinas robustas, sencillas, confiables y con buena calidad agronómica, por eso estamos apostando muy fuerte a lo que es la entrada tangencial. Y esto, por supuesto, que lo va a recibir toda la línea de máquinas, desde arrastre hasta autopropulsadas, para que el cliente pueda acceder a la última tecnología en toda la gama de máquinas. Gracias, Daniel Brusa, director de Ingeniería de Metalfor. Javier Grasso, gerente comercial de la empresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. José Vinci, director de Metalfor, también agradecerte por habernos acompañado. Santiago, una última cosita, a ver si la podemos hacer sencillo, que es, si yo pienso en fertilización, y creo que la industria nacional está preparada para liderar. Si pienso en suelos, si pienso en más rentabilidad para el negocio del productor y un contratista que está, quizás ha habido como nunca en cuanto a tecnología, ¿qué estamos esperando para que, o qué nos falta para fertilizar más y mejor? ¿Legislación, mejores máquinas, más docencia? Sí, bueno, es bastante amplia la pregunta, te la voy a tratar de hacer un poco corta. Mirá, primero que nada, legislación, sin duda que hay que tratar de certificar producciones. Cada vez más estamos teniendo consultas. Cuando vos certificás una producción tenés que cumplir ciertos requisitos y en uno de esos requisitos es justamente medir las máquinas, medir la calidad de aplicación de una pulverizadora, de una fertilizadora, medir la calidad de cosecha de una cosechadora, de siembra, todo. Entonces, cuando tengamos eso y tengamos algo que nos diga, miren, tenemos una auditoría, tenemos dentro de poco tiempo, yo creo que eso va a ser el salto gigante. No sé cuándo va a llegar. De a poco va llegando, porque hay muchas empresas que se quieren diferenciar, que lo están haciendo, porque nosotros lo estamos haciendo justamente, y creo que eso es importantísimo, poder tener certificaciones oficiales y demás. Después, ¿qué es lo que falta? Bueno, yo creo que lo que te decía anteriormente, una de las limitantes más grandes que tenemos es la calidad del fertilizante, no por los que venden el fertilizante, porque los que venden el fertilizante, ellos quieren hacer las cosas bien y te mandan el fertilizante, o cuando vas a ver un fertilizante está en buen estado. El tema es que pasa entre medio, y ahí hay que tener lo que yo decía, ahí tiene que haber algo de trazabilidad, porque el fertilizante te juega en contra todo. Podés estar 5 años desarrollando una máquina y si el fertilizante no es bueno, se te ve limitada. Los europeos tienen, cuando vos vas a regular una máquina europea, tienen un manual con 200, 300, 500 fertilizantes probados, y cuando ponés fertilizantes que tenés en la Argentina no los encontrás. Digamos, los estándares que usamos acá son muy, muy malos respecto a otro lado, y entonces eso termina limitando las calidades de las aplicaciones. Después, bueno, lo que le dije, yo creo que la industria nacional tiene que ir hacia el automatismo, digamos, en vez de nosotros modificar un punto de caída manualmente, tiene que haber un actuador eléctrico, tiene que lo podamos hacer desde la cabina. Digamos que el operario se baje a revisar si está todo bien y a medir, y nada más. Hacer más hectáreas, ser más eficiente, tener control de las condiciones ambientales, instalar estaciones meteorológicas en las máquinas y demás. Yo creo que por ahí va, y me parece pero si no hay ayuda o no hay algo o certificación que obligue a que esto sea mejor, vamos a ir lento, pero me parece que en los últimos 3 años se ha avanzado increíble en fertilización, y bueno, está bueno. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Ingeniero agrónomo Santiago Turn, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, parte del proyecto de mecanización agrícola extensiva del INTA. Mucha suerte en la presentación de la tesis para el doctorado, Santiago. Bueno, gracias. Esperemos que sea pronto. Bueno, y gracias. Sí. No, quería agradecer de verdad a Metalfor por confiar en el equipo de trabajo.
por aceptar nuestras formas de presentación, de investigación objetiva y completamente imparcial. Lo ven, nosotros no tenemos ninguna relación con nadie, simplemente la relación de trabajo y tratar de ayudar a la empresa a mejorar con nuestro aporte desde la investigación y la transferencia. Así que bueno, en serio, les agradecemos porque esto nos ayuda también a nosotros para crecer. Muchísimas gracias, Santiago, más que claro, y a todos ustedes. De vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con el hashtag Congreso APRESID para no perderse de nada y sigan en el hall comercial también recorriendo las ofertas que tienen las empresas, pero sobre todo el contenido que APRESID, sin lugar a dudas, es un núcleo a nivel nacional para poder abastecerse de conocimiento. Muchísimas gracias.